son más fáciles y otras más difíciles. Pero la cuestión es que a veces algunos las transitan sin carnet. Y algunos suelen estar medio loquicos y no dan intermitente a la hora de cambiar de carril, no piden permiso a la hora de girar. Suelen ser los que suelen provocar accidentes. El cómo respondas a esa clase de personas que en la carretera suelen ser violentas puede determinar que tengas un accidente o no. Amén. Amén, amén. Es que es la vida. Me dejáis hablar con libertad. Amén. Hay gente que nos hiere, hay gente que nos hace daño. Las miradas, las palabras, las acciones, las indirectas, de grandes y pequeños, de ricos y pobres. Ya la cuestión incluso empieza desde pequeñitos, por eso jovencitas, vosotros tampoco os libráis y seguro que también sabréis de estas guerras, porque suele ser ya desde muy jóvenes que en el colegio incluso empieza a haber esas peleas internas, esos grupitos, esas sectas en las que se juntan los más fuertes para arremeter contra los más débiles. Y que terminan dañando a los niños de tal manera que hace poco un niñico se ha tirado desde un 8º piso porque le estaban haciendo bullying. Doy gracias a Dios que ha conservado la vida. Amén. Pero cuánto bullying hay no solo en los colegios, sino en la vida, en el trabajo, en las esquinas más remotas, donde tú menos creas. Hay racismo, agresividad, injusticia, crueldad. Hay, hermanos míos, gente que te hace daño. Y lo peor, perdónenme porque estoy hablando en mi zona y yo no digo aquí, pero hermanos míos, esto es algo generalizado. Lamentablemente también en las iglesias hay cierta violencia maquillada, solapada, silenciosa, pero que no deja de ser violencia. Porque hay muchas clases de violencia, hermanos míos. Está la violencia visible y está la violencia invisible. La que nadie ve, pero siempre se nota. Y esa suele ser la peor. ¿Me dejáis que os cuente una? Éramos pequeñicos, estábamos en 5º de primaria y resulta que habíamos 4 o 5 calos en el aula, en la clase. Resulta que había un vecinico, pues que era Steve Urkel en blanco. La voz aflautada, bueno, era un poquito así, ¿no? Con sus gaficas, con su pelo así de pincho, medio encorvado. Nos dio por meternos con él. Y oye, cada 2 por 3 estaba en el banco y le dejábamos un pelito. Y cada 2 por 3 le dábamos una coneja. Y cada 2 por 3 le poníamos una zancadilla. Y cada 2 por 3 nos metíamos con él. Y le hacíamos burla y paquipa. Y resulta que un buen día, un amigo mío, en mitad de la clase, coge con el compás, el pincho es el compás, coge y le pincha. Se levanta el señor Haps y sin mediar palabras se da la vuelta y le da un jetazo que suena en toda la clase. Nos quedemos pasmados porque el señor Haps reaccionó a una injusticia, porque explotó contra una violencia y lo hizo de una manera violenta y pública, tan pública que la profesora tuvo que llamarle a la directora y le echaron del colegio un mes. Y eso se me quedó en la mente, porque el señor Hax pagó por su respuesta pública. La cuestión es que la gente suele pagar por explosiones públicas, pero nadie ve los pellizcos ocultos. Nadie ve los pellizcos ocultos. ¡Ay, qué mal te sienta! Cuando el que ha reaccionado, porque es la
gota que ha colmado el vaso, porque es una olla expresa a punto de saltar, porque ya no puede más. Y es que nadie ve las moraduras internas de los pellizcos silenciosos. Por eso tiene que decir Jesucristo cuando está en la cruz en el Salmo 22: fuertes toros de Basán le golpearon. ¿Saben lo que eran los toros de Basán? Toros a los que les cortaban los cuernos y golpeaban, pero no producían una herida sangrante, sino que producían una hemorragia interna. Eran toros preparados para la lidia y precisamente se hacía con el fin de producir heridas internas. Hay gente que cuando te hiere, no te hiere dándote la cara, no te hiere manifestando su desagrado, no te hiere diciéndote 4 cosas, porque prefiero las aguas bravas que de esas me curo, pero de las mansas, de los suaves, de los que parece que lo dicen ya. Tiene que decir Jacob: Dan, eres como una serpiente que te escondes en el camino, y cuando pasa el caballo muerdes el talón del caballo para tirar al jinete. No es que muerda el jinete, muerda el caballo para tirar al jinete. Mi alma te alaba. Son los que se conocen el arte de la indirecta. ¡Qué bonito! Que sabes que diciéndotelo a ti se lo vas a decir a él, porque resulta que yo quiero decírselo a él, pero como no se lo quiero decir directamente, te lo digo a ti para que te sanciones a él y lo pongo en la boca del otro para que termine colando. Que Dios reprenda todo complot, toda conspiración, toda maquinación satánica en el nombre de Jesús. Quien suele jugar a estos escondites, quien suele hacer estas tretas y estas artimañas, suele salir indemne, porque le han disciplinado al otro por la explosión pública, pero el que ha metido el pellizco silencioso ha salido libre. Tengo que decirte, cuando lleguemos al cielo, conoceremos como fuimos conocidos. Y se pasará toda la historia de nuestra vida y los secretos bien guardados saldrán a la luz. Porque Dios, hermanos míos, no se queda con nada de nadie, por eso todo lo oculto será manifiesto. Y te digo más, posiblemente los tribunales humanos no juzguen los hechos silenciosos y anónimos y oscuros cuando no hay pruebas, pero te tengo que decir una cosa: nosotros que hoy estamos riéndonos de las estatuas que salen y cantamos, que tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen, tienen manos pero no palpan, y nos reímos jocosamente de esos ídolos, pero a veces no es peor que vivamos como si el que ve no viera, como si el que habla no hablara, como si el que oye no oyera. Te lo digo, a Dios no se lo da nadie. Hay una clase de violencia cultural. Está aquí Dios. Que como pueblo gitano la vivimos. Quien no la vive no la entiende. Pero en pequeños gestos sabemos lo que es. Yo sé lo que es ir detrás de una señora y que la señora se agarre el bolso como si la fuéramos una señora. Yo sé lo que es ir a una tienda, al Corte Fiel. Bueno, el Corte Fiel es que ya no me vale. Aquí había. Y que te persiga el seguridad. Yo sé lo que es llamar. De hecho, le pasa mucho a mi Jesús, a mi cuñado. Mi cuñado a veces pues no conjuga bien las palabras y llama a lo mejor para un alquiler o para un trabajo. Buenas tardes, señorita.
Aquí estamos con el currículum bien establecido y la vecina dice, ¿qué estás diciendo? Porque queremos hablar muy técnicos, queremos dar una apariencia, queremos ganarnos al que sabemos que está ejerciendo una violencia cultural sobre nosotros. Déjame que te diga una cosita. Martin Luther King también sufrió la violencia en el pueblo afroamericano. Y la violencia de los americanos, de los gringos americanos, sobre los afroamericanos, sobre los negricos americanos, Dios mío, es muy dura, es muy difícil, pero Martin Luther King fue un pionero que habló a su generación y les dijo, no se puede acabar con la oscuridad trayendo más oscuridad, y no se puede acabar con el odio trayendo más odio. No podemos responder de la misma manera. Si queremos acabar con la oscuridad, tenemos que ser luz. Si queremos acabar con el odio, tenemos que amar a nuestros enemigos. Eso provocó una revolución que desde entonces los mejores deportistas, los mejores abogados, incluso Obama ha llegado a ser presidente de los Estados Unidos y Kamala Harris también ha sido segunda después de Joe Biden. Quiere decir esto que, hermanos, en secreto la solución no es racismo por racismo, no es golpe por golpe, no es violencia por violencia. Prepárate, crece, ilumina, trae amor, sé de bendición. En el nombre de Jesús. Dios mío. Por eso, Cristo dice, vosotros amad a vuestros enemigos. Estoy hablando de la violencia cultural. ¿Cómo voy a amar a mis enemigos? Déjame que te lo diga. ¿Dónde lo está diciendo? Lo está diciendo en el monte de las bienaventuranzas, a un pueblo esclavizado por Roma. Estaban siendo subyugados. Estaban en su propia casa y tenían que tributar impuestos. Tenían que soportar la sorna y el orgullo y la prepotencia de los romanos paseándose por la Tierra Santa. ¿Tú sabes lo que había dentro de ellos? Que les miraban con desdén por encima del hombro. Y sin embargo viene Cristo y dice, amad a vuestros enemigos. A un pueblo esclavizado. Pero es que más, dice, si os golpean en vuestra mejilla derecha, poned la otra mejilla. Y dice, en la mejilla derecha. Lo especifica, lo podéis leer. ¿Por qué dice la mejilla derecha? Porque la izquierda no se solía utilizar en el Oriente Medio y en aquellos tiempos. Para golpear se utilizaba la derecha. Si yo golpeo con la derecha de esta manera, doy en la mejilla izquierda de mi contrincante. Pero los que eran superiores, para sobajar al que era inferior, no le pegaba con el interior de la mano, sino con el exterior. El golpe no sería así, el golpe sería así para darle en la mejilla derecha. Y el golpe que se daba así era el trato más despreciable que se le podía dar a una persona. Era la ofensa más grande, darle con el exterior en la mejilla derecha. Ahora Jesús dice, si os dan en la mejilla derecha, poned la otra. Está diciendo, si os pegan con el reverso de la mano, ya han utilizado todo el sobajamiento y toda la crueldad y todo el menosprecio que podían utilizar. Si ponéis la otra mejilla, le estáis obligando a trataros mejor de lo que os ha tratado. Mi alma te alaba. Por eso, lo que está diciendo es lo siguiente: ya habéis hecho todo lo que habéis tenido que hacer, ya habéis probado todo lo que habéis tenido que probar, ya nos habéis dado todo lo que habéis tenido que darnos, nos habéis ofendido, nos habéis hecho daño, pero no habéis conseguido nada, porque no os voy a dar el poder de humillarme. A mí no me humilla nadie, solo Dios. Ay, lo que voy a decir, y cuando tú le quitas a la gente el poder de humillarte, eres invencible. Amén. Lo que le estaba diciendo Cristo es, no os dejéis vencer por nada. Amén.
que os dan en la mejilla derecha, poner la izquierda, que os piden el manto, darle la túnica, que quieren que recorréis una milla, recorrer con ellos. Porque haciendo esto no les dais el poder de humillaros. Ah, Dios mío, está aquí Dios. En el momento en el que tú le das a una persona el control de tus sentimientos y pensamientos, estás perdido. Puede hacer lo que quiera contigo. Yo lo he sentido, hermano. Yo he visto el daño que puede hacer. ¿Puedo hablar con libertad? ¡Amén! Una persona sobre la que hay un espíritu religioso, operando un espíritu religioso. Y el espíritu religioso suele operar en contra de las personas que tienen espiritualidad y proyecto de Dios. Sí, Señor. Y yo sé lo que pesa una mirada de una persona que está influenciada por un espíritu religioso. Y tú dirás, ¿qué es eso, José? No te lo puedo explicar. Pero me mira cualquier otra persona y no me hace daño. Me mira esa persona con esa influencia y cómo es posible que me vaya para casa diciendo, ¿tú te crees el daño que me ha hecho esta sola mirada? Esta palabra, esta indirecta, esto que me ha hecho. ¿Por qué? Porque el espíritu religioso que está operando en él luego intenta desgastar tu mente reproduciendo lo que te hizo. Y te vas a descansar a la cama y en vez de descansar sigues reproduciendo lo que te hizo. En otro momento no hubiera sido tanto. En otro momento no te hubiera hecho tanto daño. Pero como le has dado a esa persona el control de tus sentimientos y pensamientos, está ejerciendo sobre ti una autoridad que solo tiene que ejercer el Espíritu Santo. Ay, Dios mío, siento a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado de dónde ponemos nuestro corazón. ¿En qué manos estás poniendo tu corazón? Cuídate en el nombre de Jesús de poner el corazón en la confianza de la gente, de poner el corazón en lo que te dirán, de poner el corazón en la opinión de los demás. Porque te tengo que decir, pobre de ti, el día que dejes tu corazón en manos de las opiniones ajenas, serás vapuleado. Hoy te alabarán y mañana te criticarán. Hoy te dirán qué bonecico eres y mañana te pondrán la zancadilla. Que Dios nos libre, hermanos míos, porque en Listra Pablo fue y resulta que nada más venir hizo 4 milagros y le endiosaron al punto en el que se postraban delante de él diciendo, es un Dios, es un Dios. Dijo Pablo que yo no soy un Dios. Un poquito más adelante resulta que, claro, después de hacer tantos milagros, dejaron de vender las diosas dianas y las estatuillas, vinieron y le pegaron un palizón que le apedrearon y le dejaron medio muerto. Y yo digo, hermanos, le apedrearon y le dejaron medio muerto. ¿Dónde estaban los que hace 10 minutos estaban endiosándole? Porque, señores, tengo que decir, aquellos que te endiosan, aquellos que intentan elevar tu ego, aquellos que intentan conseguir algo alabándote y adulándote, no van a aparecer cuando te persigan, no van a aparecer cuando te apedreen, no van a aparecer en las malas. Sin embargo, hermanos míos, la vida es así, unos endiosan, a otros apedrean. Y al final del capítulo dice, sin embargo, luego vinieron los discípulos y recogiéndole, le pusieron en el hombro y se lo llevaron para casa y sanaron sus heridas. ¿Sabes quiénes eran esos? Los discípulos. En la vida hay muchas clases de personas. Los que te endiosan para sacarte algo o los que te apedrean porque no les convienes. Pero luego hay otra clase de personas que ni buscan algo de ti, ni tampoco algo contra ti, sino los que te aman, te aman, te aman, te aman y sanan tus heridas. Ten cuidado donde pones tu corazón. Es una predicación nueva y estoy saltándome cosas, pero aquí hay un texto que he leído. Desde los días de Juan hasta ahora
el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vamos al contexto. El contexto es que Juan está encarcelado y resulta que han venido los discípulos a visitarle y ha preguntado algo muy significativo. Oye, ¿es este el que esperamos? ¿Este es el Mesías? ¿Es este? Preguntarle si es él porque no lo sé ya. ¿Qué ha pasado, Juan, para que te decepciones tanto? ¿Dónde está el Juan que estaba en el Jordán y decía, este es el Cordero que quita el pecado del mundo? ¿Dónde está el Juan que decía, no me sigáis a mí, seguidle a él, porque es necesario que él crezca y yo mengue? ¿Dónde está el Juan que decía, ¿cómo te voy a bautizar si no soy digno de desatar ni la correa de tu calzado? ¿Dónde está? Que estás ahora dudando de su ministerio y de si es él el Mesías. ¿Saben lo que ha pasado? Que Juan decía, el hacha está puesta en el árbol y todo el que no da fruto será lanzado al fuego. Porque detrás de mí vendrá uno que bautizará en fuego. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Recordáis ese mensaje? Juan estaba hablando en la línea del Antiguo Testamento, que terminó precisamente con revoluciones internas dentro de Israel y Jerusalén. Porque desde los días de Juan hasta ahora, ¿qué pasó desde que nació Juan hasta ahora? Te lo voy a decir. Se levantaron un grupo llamado los celotes. Se les llamaba también los sicarios, porque utilizaban algo que se llamaba sica, que era un puñal pequeñito para matar a los romanos. Los celotes provocaban revueltas, hacían golpes de estado, asesinaban a mucha gente que eran de altos cargos romanos. Provocaban toda esta crispación. ¿Por qué? Porque no podían soportar que Israel fuera tributaria y entendían de que tenía que venir el reino de Dios provocando un golpe de estado. Eso fue hasta que vino Jesús. Ese es el ambiente que reinaba. Los celotes, sicarios, golpes de estado, Juan el Bautista anunciando juicio, y Juan le encarcelan, y ahora es Jesús el que toma el protagonismo. Ahora viene Jesús y el primer mensaje que predica dice, amad a vuestros enemigos, poned la otra mejilla, ayudar a los que os están haciendo daño, no devolváis mal por mal, porque eso es de otra dispensación, devolver bien por mal, porque de esta manera seréis como vuestro Padre que está en los cielos. Ahora resulta que ya no utiliza ni la violencia, que ya no es el Mesías que posiblemente ellos esperaban que iba a provocar una explosión para establecer la edad de oro de Israel. Ahora resulta que utiliza la mansedumbre, la templanza, y dice, sed humilde como yo soy humilde y manso. Está utilizando argumentos diferentes a los que se utilizaban, y entonces viene la respuesta, decirle a Juan que yo no voy por ahí. Que esto no se trata de ejercer violencia ni de imponer el reino, que esto no se trata de entrar por la fuerza ni de pegar un golpe de estado, pero decirle de lo que va esto se trata de que los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos se levantan, los demonios salen de los cuerpos de los pobres, les es anunciado el evangelio. Decirle que este es el reino que quiero traer. Decirle que la dispensación ha cambiado, que el paradigma ha cambiado. ¿Qué es el paradigma? Paradigma es, esto siempre se ha hecho así, pero ahora el paradigma ha cambiado. Ya no será de la misma manera.
Ahora, este reino será un reino que avanzará a través del amor, a través de la misericordia, a través del perdonar pecados, a través del restaurar a los necesitados, de darle la mano al caído, de ayudar a los débiles. Este reino avanzará no con espada, no con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. ¿Cómo no será que Simón el Celote dejó de matar? Que Pedro, el loquico, sacó la espada en Getsemaní y cortó la oreja del soldado, y resulta que le tiene que decir a Jesús, a espada no, porque el que usa la espada, a espada muere. Pedro, no se trata de cortar orejas, se trata de pastorear ovejas. Pedro cambió, pero ¿qué me dicen del Saulo perseguidor? El que perseguía a cristianos, el que los masacraba, el que los mataba, el que iba detrás de ellos, le tira del caballo y le dice, Saulo, soy yo el que persiguen. Y dice, ¿y qué quieres? Que ya dejes de perseguirme a mí y que seas perseguido tú. Pero ¿cómo Dios, que es capaz de revolucionar la naturaleza del sanguinario Saulo y convertirlo en un cordero mudo, golpeado de tal manera que llega a tener su cuerpo marcado de las marcas que le han dado, de los palos que le han dado por causa del Evangelio? El mismo que perseguía ahora es perseguido. Es que Dios es así. A los caracteres violentos, a la gente agresiva, a los que se abrían paso por la fuerza, han aprendido el arte de no pegar portazos ni abrir con patadas las puertas, sino de saber que Él es el que abre y Él es el que cierra y no tiene que forzar. Es la nueva cultura del Evangelio. Ahora, José, pero hasta hace poco predicamos a los... ¿Estáis bien? Amén. Predicamos a los vecinos y los vecinos nos echan en cara que el cristianismo tiene una historia muy oscura, la Santa Inquisición, en la que quemaban a los supuestos herejes, que los herejes eran todos los que no pensaban como ellos. Las cruzadas, que era la guerra santa, que produjo miles de muertes, se mataron contra los musulmanes, pero eso también provocó que muriera mucha gente inocente. José, ¿qué pasa? No solo con eso, sino con tantos pueblos que han sufrido bajo el látigo del papado en la edad del oscurantismo. Y yo digo, ¿qué cambió? Desde que Cristo estableció esta cultura del amor, ¿qué pasó en el transcurso? ¿Qué cambió? ¿Sabéis lo que cambió? Lo estaba estudiando. Un hombre llamado Agustín de Hipona, en el siglo IV sembró una semilla. En su libro Ciudad de Dios, justificando la violencia por motivos religiosos, diciendo que se tiene que establecer la fe y se tiene que perseguir al disidente. Agustín de Hipona llegó a sembrar la semilla que luego dio su fruto en las cruzadas donde murieron miles de inocentes, en la Santa Inquisición que ha llegado a hacer tanto daño a la historia del cristianismo. Te digo más. Ayúdame un momento. Resulta que Martín Lutero y Calvino se separaron de la Iglesia Católica, pero seguían teniendo la cultura de Agustín de Hipona. ¿Sabes cómo le llamaron a Calvino? El Papa de Ginebra.
porque también mató a Miguel Servet y a todos aquellos que tenían una doctrina diferente. Y esto, no quiero que se os caiga un mito, pero ¿sabéis que Martín Lutero también tenía la misma doctrina que Agustín de Hipona, al punto en el que creía que se tenía que exterminar al pueblo judío? Martín Lutero era antisemita y, disculparme, antigitano. Esto lo he leído. Y en sus escritos decía que todo el mal y toda la crueldad que se pudiera hacer a los judíos y a los gitanos, que se les debería de hacer. Terrible. ¿Sabéis en qué se apoyó Hitler para matar a judíos y a gitanos? Aunque os parezca una locura, en los escritos de Martín Lutero. Venid conmigo, ¿estáis atentos, no? Esto es muy potente. La semilla de Agustín de Hipona dio el fruto de las cruzadas y la Santa Inquisición. Y la semilla de Martín Lutero dio el resultado del Holocausto nazi. ¡Qué potente es una semilla! Tan pequeñita, pero cuántos cambios trae. Tan silencioso y tan simple, pero cómo puede llegar a echar raíces en un carácter y provocar una serie de comportamientos. Una sola semilla, una sola enseñanza. ¿Me dejas que te diga una cosa? Las ruinas no comienzan en las malas decisiones que tomas. Comienza en las enseñanzas y en los consejos malos que abrazaste. ¡Gloria a Dios! No, me voy a dar a entender. Las ruinas, los días difíciles, aquello en lo que te has metido. Escucha, eso no es porque un día te explotó el carácter. Eso no es porque un día dijiste, bueno, ahora lo hago. No. Eso es porque ya había dentro de ti una siembra escondida. Cuando te dijeron, que llevas la razón. Oye, date a respetar. Pega tú primero. ¿Te acuerdas de eso? Pega tú primero. Esos, señores, son enseñanzas que se arraigan. Son semillas que crecen. Señores, lo tengo que decir. Muchos nos hemos criado en la ley de la calle, en la ley del más fuerte, en la ley de prevalecer, de dominar, de controlar, de que nadie nos robe centímetros cuadrados de poder y de respeto. Protege la familia, protege la casa, y con esas semillas, hermanos míos, empezamos a crecer. Luego vienen los arrebatos de violencia, vienen los actos instintivos de agresión. ¿Saben por qué? Porque había una semilla. Yo tengo que decir, ¿sabes lo que es el cristianismo? Una revolución del pensamiento en la que Dios desarraiga toda semilla, quita toda mala enseñanza y siembra su palabra. Que Dios reprenda toda mala semilla. Yo no sé si hablo con libertad. Los niños han crecido, no te bajan al culto, están revelados. Cuando resulta que les dices de bajar al culto, ¡no bajan! Baja, que ha venido el José y la Sally, que estamos gozando, que estamos teniendo culto, y el niño dice, no bajo. Y tú dices, ¿pero qué le pasa a este niño? Dentro tiene una raíz interna de amargura y resentimiento contra el Evangelio, porque se lleva sembrando tanto tiempo en la casa. Mira el pastor, mira fulano, mira mengano, mira el otro. Tanto se le ha sembrado que ya no quiere ni bajar a la iglesia, porque dice dentro de sí, para ser como ellos no bajo, para estar ahí para qué, si todo es una hipocresía, si todo es un teatro. A lo mejor no te lo dice a ti por respeto, pero esas reacciones espontáneas nacen de las siembras pequeñas. Ten cuidado de lo que siembras en tu casa, ten cuidado de lo que siembras en tu hogar. Ah, Dios mío.
Las iglesias fuertes tienen siembras fuertes. Las iglesias sanas tienen siembras sanas. Las iglesias buenas tienen siembras buenas. Pero dame a alguien que siembre cizaña. A todo esto, una preguntita. ¿Por qué en la parábola del sembrador el enemigo utiliza la siembra de cizaña para hacer mal a una persona? No le quema la cosecha. No coge una hoz y empieza a cortar. No empieza a pegar patas a los sembrados. ¡No! Siembra. Porque la siembra es silenciosa. ¿Sabéis por qué siembra el enemigo y no golpea y no va de cara? Porque el campo desconoce la mano que le siembra. Lo voy a volver a repetir. El campo desconoce la mano que le siembra. ¿Quién me sembró esto? ¿Quién me enseñó esto? ¿Quién me habló esto? ¿De dónde nace este carácter? ¿De dónde nacen estos hábitos? ¿Por qué soy propenso a hacer aquello o a hacer esto? Lo he dicho al principio. ¿Por qué soy así? No, eres así porque alguien te lo enseñó. Porque alguien te lo dijo. Porque ¿sabéis de dónde vienen las falsas doctrinas? De los falsos maestros. Y poner el corazón en el oído y prestar atención a un falso maestro es estar expuesto a malas siembras que dan malas cosechas. Lo voy a decir. He estado en una iglesia en la que muchos no oran, no bajan al culto, bajan cuando quieren, son cristianos como el cojo de las moscas, están en la puerta pero no lo son ni de dentro ni de fuera. Son gente peligrosa. Son gente que suele utilizar malas artes. Son gente que si no tienen que perdonar, no perdonan. ¿Saben lo que descubrí? Que tienen una siembra de la doctrina llamada el calvinismo. Pero no el calvinismo de los teólogos, sino el calvinismo de la plebe. Ese que dice, bueno, hagas lo que hagas, si Dios te ha elegido vas a ser salvo. Demonio. ¡Demonio! Qué bueno. ¿Cómo es posible que una falsa doctrina haya provocado tan malos creyentes? Yo no sé si decirlo. Hija, tú date a respetar. Y lo que tengas que hacer, hazlo. Si le tienes que jalazar la cara, le jalazas la cara. Esas buenas gitanas que cogían a su hija y decían, hija, es tu marido. Tira, a tu casa. ¡Qué bien! Papá, me he desenamorado. Estás desenamorada. Estabas enamorada y todo. Decía un matrimonio octogenario, 80 años, que llevaban 50 años casados, y les entrevistaron en Telemadrid y le dijeron, ¿cómo después de 50 años siguen estando tan enamorados? Y dijeron los ancianos, porque vivíamos en un tiempo en el que cuando las cosas se rompían, no se tiraban a la basura, se arreglaban. Chico, la fulana me ha venido y me ha dicho que se ha comprado 14 vestidos para la boda. 14. Y me han dicho que se han comprado una mesa de Dolce & Gabbana que tiene